Pero sí, precisamente, si bien el término ludopatía surge a partir de la psiquiatría, el tema de los juegos data de 2000 años antes de Cristo, con los juegos de los dados y demás, pero como patología surge con el DSM-4, ¿no? Como una impulsividad. Pero a partir de los aportes del psicoanálisis, de los aportes de Freud, donde hay ciertas referencias, y también de Lacan, podemos pensar a la ludopatía como una adicción sin sustancia, en el sentido en que remite a la adherencia a una actividad que no puede el sujeto dejar de hacer, una actividad impulsiva o compulsiva que el sujeto no puede dejar de hacer y de reiterar. El aporte que puede hacer el psicoanálisis es absolutamente inédito, porque hoy en día, y por el estado actual de nuestra civilización y del empuje al goce, ¿no?, a estar adherido o sometido a determinada sustancia, objeto o alguna acción, este empuje propio del capitalismo y del mercado, empuje desenfrenado, nos permite pensar que la adicción al juego es una adicción, así como podríamos englobar, qué sé yo, adicción al deporte, adicción con X, como se dice ahora, marco del TIA, que trabajamos la adicción con X remite a que cualquier cosa puede transformarse en una adicción. Cualquier actividad, cualquier sustancia puede ser una adicción, porque lo que importa es la relación que el sujeto establece con ese objeto. Si bien también podemos tener referencias freudianas, la referencia lacaniana nos remite a pensar la adicción como iteración de lo uno. Ya no es la repetición en sentido freudiano, donde siempre es una vuelta a encontrar algo nuevo, sino que ahora en las ludopatías actuales nos encontramos con un desenfreno que no tiene límites y no tiene sentido, es un sinsentido absoluto, es el uno. Hay un punto importante que también podemos destacar y que tiene que ver con los aportes de Freud y, por ejemplo, el texto célebre de él, exquisito, que es Dostoyevsky, donde ahí encontramos que la adicción tiene que ver con una adicción primordial, según lo plantea Freud, y que es la masturbación infantil. Esa sería, digamos, el pensamiento o cómo podemos tomar la ludopatía en el sentido freudiano, vía Dostoyevsky y vía pensar en el Edipo, en el retorno, en la repetición, como decía Dostoyevsky, él buscaba la pasión por el jugar más que terminar, sino era el jugar por jugar. En el caso de Dostoyevsky, por ejemplo, él más producía cuanto más perdía. Por lo tanto, bueno, acá podemos encontrar otra arista interesante en el tema del juego que tiene que ver con la pérdida. Pero bueno, en el sentido freudiano entonces nos encontramos con esta cuestión del juego del carretel, que es una de las referencias freudianas, donde el niño juega y es una actividad que tiene que ver con la constitución subjetiva, con el aparecer y el desaparecer. Y aquí Freud se pregunta, ¿por qué el niño repite algo que le resulta tan displacentero? Una relación a un otro aparece, ¿no? Y hay un intento de recuperar algo perdido, ¿no? Es volver a jugar para intentar recuperar algo prohibido. Por ejemplo, en la cuestión esta de esta segunda referencia que te decía, la de Dostoyevsky, donde este sujeto cuanto más jugaba, más perdía y más creatividad. Pero este no es el caso de los jugadores actuales. En general, hoy las consultas no son al mejor estilo de Dostoyevsky, al jugador de Dostoyevsky. No, en el sentido freudiano, me interesa resaltar que la cuestión es el sentido edípico, la necesidad de castigo, la cuestión del parricidio, del matalpai, la culpa, los autorreproches. Eso tiene que ver con un sentido que le da Freud, digamos, al juego. La característica actual puede ser que haya una combinación de varias adicciones,
Hoy, vía pandemia, también nos encontramos en su momento con los casinos abiertos, estaba el alcohol y las drogas también, en muchos casos, mezclado, ¿no?, con esta pasión por el juego. Pero me parece que también una característica actual es que hoy el casino está en tu casa. El casino es la computadora, el celular, y el dinero pueden ser las criptomonedas, el dinero virtual, lo cual es mucho más peligroso, porque eso apunta a un desenfreno y a un sin límites, y a una incontabilidad, es decir, algo que no se puede contabilizar, ¿no? Peor que cuando el sujeto iba al casino, bueno, de última se quedaba sin dinero, se tenía que retirar, o estaban las maniobras de autoexclusión, que es cuando el sujeto puede abstenerse de jugar y firmar un formulario en el casino donde, con una foto, el DNI, donde el sujeto podía quedar excluido. Ahora creo que hay ciertas regulaciones vía virtual, pero que tienen más que ver con el tiempo de juego y debería tener, ¿no?, y la injerencia del Estado en esta regulación, el tiempo de juego y por el dinero que se apuesta. Pero hoy en día es el casino que está dentro de tu casa. Hoy te invita, un juego te invita a otro juego, o estás metido en un juego determinado jugando. Esto lo tengo, digamos, de testimonios de pacientes, incluso también de niños, donde está jugando, por ejemplo, al Minecraft, un niño, y de pronto le aparece una notificación, un aviso de que puede estar invitado a jugar a otro juego. Hay un desenfreno absoluto, un sin límites. Esa es una característica propia del goce, de la época actual. Bueno, es diferente en el caso del niño porque en principio a veces habría que diferenciar un poco el juego como elemento de constitución subjetiva, el juego social, el juego que permite un lazo al otro, y el juego totalmente desamarrado del otro. Eso es más bien el juego patológico. Pero hoy en día, con esto de la virtualidad, que por un lado es interesante porque permite a los niños aprender, estudiar, relacionarse con otros, también muchas veces los lleva a quedar estancados, atascados en una silla, sin poder salir de la pantalla y del juego. Sí. Y a veces, muchas veces los niños utilizan las tarjetas de crédito de los padres para poder comprar juegos, ¿no? Comprar juegos online. Es muy preocupante el tema, sobre todo si esto se instala de esta manera en los niños, ¿no? Porque este es un gran otro, podría decirse, sí, mágico, que da respuestas. Tomando una idea lacaniana, sería algo así, es algo del orden de lo necesario. El uno como necesario. Claro, porque el encuentro con el juego es contingente, es azaroso. Exactamente. Y después termina siendo necesario. Perfecto, genial esa idea. Termina siendo algo necesario, algo que aparte involucra el cuerpo, porque con tu pregunta, que es muy interesante, la del inicio, sin tóxico, sin sustancia, sabemos que la sustancia tóxica es el goce, ¿no? Ya Freud hablaba de este quimismo interno que existía en cada sujeto. Entonces sí, precisamente hay algo muy tóxico en el mismo sujeto y afecta al cuerpo, porque vos ves un sujeto toxicómano y hay cierta decrepitud que puede tener el cuerpo, cierta pulsión de muerte que vos ves que está totalmente atravesado, pero en el ludópata también hay sujetos que están totalmente devastados, en ruina, él y su familia, porque no pueden dormir, porque cortan de trabajar y se meten en este mundo que se inventan y se arman. Y ahí está también, para poder trabajar desde el psicoanálisis, la función. ¿Qué función cumple ese escenario que se arma el sujeto? Porque vos fíjate que si en toxicomanías siempre estamos también en búsqueda de cuál es la función del tóxico, yo creo que en el juego también lo podemos plantear. ¿Qué función cumple el juego para un niño, para un adulto, para un obsesivo, ¿no? Previo a determinar alguna estructura, creo que es importante determinar qué función, qué uso hace ese sujeto del juego. Más que preguntarnos por la causa, es el para qué, me parece, ¿no? ¿Para qué juega? ¿No?
Muchas veces el juego está relacionado, qué sé yo, en mujeres, con esta cuestión de la insatisfacción, de la soledad, en los hombres también. Hay como esta cuestión de anestesiarse, de no querer saber nada de las responsabilidades de su vida, entonces poder meterse en el juego es jugársela ahí para no jugársela en la vida, ¿no? Y a veces el cuerpo termina estando en... Claro, y el cuerpo también está involucrado en ese jugar. Y según hay testimonios de niños, de madres, que dicen que los niños hasta se orinan encima y no comen con tal de seguir jugando. Y sujetos adultos también. Claro, el soy toxicómano, el soy ludópata, el soy un perdedor, es una identificación que coagula y desubjetiviza. Porque un sujeto que se nomina como jugador o como toxicómano se desresponsabiliza de la pregunta que le concierne. ¿Qué tengo yo que ver con esto, no? ¿Qué tengo yo que ver con este goce en el que estoy sometido, que me tiene tomado, en este goce que me toma? Entonces sí, es una identificación que coagula y que permite al sujeto desubjetivarse, desresponsabilizarse, no saber nada sobre lo que le está pasando. Por eso es muy difícil hacer entrar a un adicto al juego al dispositivo analítico, porque ahí hay un rechazo al inconsciente, hay un rechazo a la palabra, al hablar. Entonces, ¿cómo hacer entrarlo? ¿Cómo hacer? Yo creo que el cómo tiene mucho que ver con el deseo del analista, con que opere algo ahí del deseo del analista, que haga funcionar el deseo del otro de poder hablar y de querer saber qué me pasa con esto que traigo, ¿no? Con esto que me da sufrimiento. Pero también hay que entender, no sé, más allá del DSM-4, que es una patología, es una enfermedad y el sujeto sufre, ¿no? Porque muchas veces la familia dice, no, lo podría manejar, ¿para qué sigue jugando? Nos llevó a la ruina. No entiende muchas veces la familia de que esto tiene que ver con un sufrimiento que lo atraviesa al sujeto. Es hasta una especie de búsqueda infantil de creer que el todo existe, que la felicidad absoluta, que la magia, es un pensamiento mágico. Es muy primitivo, por eso también a veces recurrimos a Freud. Y podemos echar mano al discurso freudiano, porque es un pensamiento mágico, es creer que el todo existe, que la felicidad absoluta, que puedo volver a reencontrarme con ese objeto perdido, que no lo perdí, que lo vuelvo a encontrar. Hay una búsqueda ahí, ¿no? Pero sabemos que el circuito pulsional es un circuito, es un círculo, no es que se termina, no tiene un fin, gana y deja de jugar. Al contrario, el jugador gana y sigue jugando, y si pierde también sigue jugando para recuperar lo perdido. Entonces es un circuito pulsional y es una idea ilusoria mágica. Es creer en el destino, creer en un otro absoluto, en la cifra. La cifra determina mi destino. La cifra me dice qué tengo que hacer. La cifra me va a decir si hago tal cosa o hago tal otra. Por eso hay una irresponsabilidad del sujeto, en sentido psicoanalítico, ¿no? Termina mortificando, es pulsión de muerte. Es un goce ilimitado, seguro, sí, eso mortifica el cuerpo. Obviamente somos sujetos sociales, somos sujetos atravesados por la cultura, por la política, por la economía. No estamos ajenos a eso. El psicoanálisis también puede expedirse en relación a eso, porque muchas veces hay sujetos que en esa desesperación económica piensan salvarse jugando, salvarse con un número, salvarse, ¿no? Pero después ahí hay un encuentro, hasta podría decirse contingente, azaroso, pero después termina fijándose, hay una fijación ahí pulsional que se termina instalando y que va más allá de la necesidad económica, pero en principio sí, como sujetos sociales, la economía tiene que ver, ¿no? En el sentido de que, bueno, es una búsqueda de una solución mágica, una solución que le permita al sujeto salvarse, como dice el ludópata, me quiero salvar con esto. Sí. Después se instala en la singularidad de cada sujeto y en la fijación de su goce pulsional y de su propia economía psíquica.
pero en principio esa economía social global es, en algún punto, empuja al ludópata. No es la causa, obviamente, ¿no? Lo mismo que decimos de la droga. Después hay singularidades que entran en la propia economía del sujeto y en la fijación que se haga de eso, ¿no? Claro. La época nos invita muchas veces al consumo de objetos, al consumo de sustancias, al consumo y a la desubjetivización. Por lo tanto, la época nos invita, termina transformando el mercado vía capitalismo en un objeto más de consumo. Somos consumidos, ¿no? Por eso me parece importante, como se viene planteando en el marco del TIA, trabajar con el concepto de adicciones con X, porque la X determina lo singular de cada sujeto y la apuesta que puede hacer el psicoanálisis a lo singular de cada sujeto. Eso me parece importante poder ubicarlo, ¿no? En relación a las adicciones también en general y a la época. ¿Cómo ir a contramano de eso? ¿Cuál es el antídoto de eso? Yo tengo una respuesta. Me parece que tiene que ver con el amor. El amor por el inconsciente, el amor de transferencia, el deseo del analista. A veces el amor puede salvar a un sujeto. Escribir, amor por la música, en el caso de cantantes exitosísimos, ¿no? Ray Charles, por ejemplo, él lo salva la música, no lo salvó la mujer, el amor por su mujer lo salva la música. Entonces, me parece que el amor puede ser un antídoto, en el sentido al desenfreno de la época.